El desaparecido del observatorio científico, que tocó lo prohibido. El observatorio se alzaba como un ojo antiguo, clavado en la montaña. De noche, su cúpula giraba con una lentitud ritual, como si siguiera un pulso que no pertenecía a la tierra. Nadie del pueblo subía después del anochecer, no por superstición abierta, sino por una certeza muda. Algo allí, arriba, no encajaba. El viento siempre soplaba en contra. Las luces parecían encenderse antes de que alguien llegara, y el cielo sobre la cúpula tenía un tono más oscuro que el resto del firmamento, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. El doctor Elías Navarro llevaba meses trabajando solo, astrofísico de reputación impecable, mente rigurosa, enemigo declarado de la especulación sin pruebas. Había llegado con una misión oficial: calibrar instrumentos, revisar datos de radiación cósmica, validar un nuevo sistema de observación profunda. Nada extraordinario en el papel, pero los registros internos contaban otra historia. Solicitudes de tiempo adicional, cambios constantes en la orientación del telescopio, observaciones repetidas de una misma región del cielo que no figuraba en ningún catálogo relevante. Los técnicos que lo acompañaron al inicio recordaban su mirada en las madrugadas. No era cansancio, era expectación, como si esperara una señal que solo él sabía interpretar. En los pasillos del observatorio, Navarro dejó anotaciones dispersas, frases incompletas, dibujos geométricos trazados en los márgenes de informes técnicos, figuras que no correspondían a constelaciones conocidas, patrones que se repetían con una obsesión inquietante. La última semana antes de su desaparición, el tráfico de datos se disparó. El servidor interno registró picos anómalos, transmisiones que no estaban dirigidas a ningún instituto oficial, señales comprimidas, cifradas, enviadas a destinos que luego desaparecían de los registros. Cuando el sistema automático pidió confirmación humana, nadie respondió. El doctor había desactivado las alertas. La noche final fue limpia, sin nubes. El cielo estaba tan claro que parecía falso. El telescopio apuntó a un punto preciso, una región vacía para cualquiera que no supiera qué buscar. A las 2 horas, los sensores comenzaron a registrar algo imposible. No era una estrella, no era una galaxia, no era radiación de fondo. Era una alteración, un cambio en la coherencia del espacio observado, como si la estructura misma del cielo hubiera sido levemente rasgada. Navarro dejó de escribir a mitad de una frase. La grabación de audio que se encontró después capta su respiración acelerada y una sola frase susurrada, casi con reverencia. Esto no nos está observando, nos está esperando. A las 4 de la madrugada, las cámaras del observatorio fallaron durante exactamente 7 minutos. Cuando volvieron, la cúpula estaba abierta, el telescopio fuera de posición y el doctor ya no estaba. No hubo señales de lucha, no hubo rastro de salida. Su vehículo seguía en el estacionamiento. Su abrigo colgaba en la oficina. El café aún estaba tibio. La investigación oficial habló de colapso psicológico, de una huida improvisada, de un hombre brillante que cruzó la línea entre la razón y la obsesión. Pero los datos no encajaban. Los registros climáticos descartaban tormentas. Las cámaras exteriores no mostraban movimiento alguno. Y sin embargo, algo había cambiado. Los sensores siguieron detectando la anomalía durante varias noches más, aunque nadie volvió a apuntar el telescopio hacia ese lugar. Meses después, un archivista encontró un archivo oculto, fechado la misma noche de la desaparición. No era un informe, era una reflexión a Navarro. Hablaba de límites, de fronteras impuestas no por la física, sino por la mente humana. Decía que la ciencia había aprendido a mirar lejos, pero no a comprender qué ocurre cuando algo responde, no como un eco, no como un fenómeno pasivo, sino como una presencia consciente de ser observada. El observatorio cerró poco después, oficialmente por falta de fondos, extraoficialmente por recomendación directa de instancias que nunca aparecieron en los documentos públicos. El acceso fue sellado, los instrumentos retirados, pero quienes pasan cerca, en noches claras, aseguran ver la cúpula girar lentamente,
aunque no haya electricidad conectada. Si este tipo de relatos despiertan algo en ti, una curiosidad que no se conforma con respuestas simples, considera suscribirte. Aquí no seguimos el ruido. Seguimos las grietas por donde se filtra lo inexplicable. Lo que ocurrió con Elías Navarro no fue un accidente aislado. Fue una advertencia silenciosa. Hay zonas del conocimiento que no reaccionan bien cuando son iluminadas. Y a veces, el precio de mirar demasiado lejos no es la locura, sino desaparecer sin dejar rastro. El archivo sellado y la señal que no debía ser detectada tras la desaparición del doctor Elías Navarro. El observatorio no fue cerrado de inmediato. Durante casi 3 semanas, permaneció activo bajo un silencio administrativo cuidadosamente construido. No hubo comunicados oficiales, no hubo ruedas de prensa, solo una cadena de correos internos marcados como confidenciales, que circularon entre agencias científicas, ministerios y departamentos, cuyo nombre aparecía reducido a siglas, sin referencia pública. Lo primero que llamó la atención no fue la ausencia del científico, sino la naturaleza de los datos que había recopilado. Los discos duros no contenían simples registros astronómicos. Había capas, sistemas de cifrado superpuestos, archivos dentro de archivos, como si Navarro hubiera asumido que alguien, tarde o temprano, intentaría acceder a esa información sin su consentimiento. Un equipo reducido fue enviado para revisar el material. No eran astrónomos convencionales. Algunos venían del ámbito de la inteligencia tecnológica, otros de departamentos dedicados a riesgos teóricos, personas acostumbradas a trabajar con escenarios que nunca llegan a hacerse públicos. El archivo principal estaba fechado semanas antes de la desaparición. Llevaba un título ambiguo, casi inocente, variaciones de coherencia angular, pero su contenido distaba mucho de lo habitual. Navarro no estaba observando objetos, estaba observando respuestas, cambios minúsculos en la estructura de los datos, cada vez que el telescopio se alineaba con ese punto específico del cielo. No eran errores instrumentales, la firma se repetía con una precisión que desafiaba el azar. En términos simples, algo estaba reaccionando al acto mismo de ser observado. Navarro había desarrollado un modelo propio, nunca publicado, donde planteaba una posibilidad inquietante, que ciertas regiones del universo no son pasivas, que podrían comportarse como sistemas conscientes a gran escala, no biológicos, no materiales en el sentido humano, pero capaces de detectar patrones de atención, de distinguir entre ruido aleatorio y observación intencional. Según sus notas, la anomalía no se manifestó hasta que el telescopio alcanzó un umbral específico de resolución y persistencia. No bastaba con mirar. Había que insistir, volver, una y otra vez. Mantener la atención fija, como si la señal necesitara confirmar que no se trataba de un error, sino de una voluntad. Uno de los analistas escribió en un informe interno una frase que jamás debió salir de ese edificio. Esto no es descubrimiento, es contacto asimétrico. Los gráficos mostraban algo aún más perturbador. Cada vez que Navarro ajustaba ciertos parámetros, la anomalía cambiaba de forma coherente. No se desplazaba como un objeto, se reorganizaba, como si respondiera a las condiciones del experimento, como si entendiera el lenguaje matemático con el que estaba siendo interrogada. En uno de los audios recuperados, Navarro habla con una calma inquietante. Dice que no siente miedo, dice que siente reconocimiento. Explica que la ciencia siempre asumió que el universo no devuelve la mirada, que mirar era un acto unilateral, pero que si eso era falso, entonces toda la historia de la observación humana estaba incompleta. La noche de la desaparición no fue la primera vez que ocurrió algo extraño. Días antes, los sensores ambientales registraron fluctuaciones locales imposibles de explicar, cambios de presión sin causa meteorológica, variaciones electromagnéticas que no provenían de ninguna fuente conocida. Incluso los relojes del sistema interno mostraron desajustes menores, diferencias de segundos que no seguían un patrón técnico. Navarro lo notó y en lugar de detenerse, avanzó. En su cuaderno personal, encontrado semanas después,
en un compartimento oculto, escribió que había cruzado una línea conceptual, que ya no estaba observando el cosmos como un escenario distante, sino como un sistema interactivo, que la anomalía parecía anticipar algunos ajustes antes de que él los realizara, no con exactitud, pero con una proximidad inquietante. En otras palabras, el fenómeno parecía aprender. Los superiores que revisaron el material tomaron una decisión rápida: clasificar todo, encerrar el observatorio, reasignar fondos, desacreditar discretamente el trabajo previo de Navarro, presentándolo como un caso de obsesión individual. El modelo fue etiquetado como especulativo, peligrosamente especulativo, pero no todo fue eliminado. Un fragmento del archivo sobrevivió en una copia de seguridad externa que Navarro había programado sin autorización. En él aparece una simulación final, un escenario teórico en el que la anomalía no solo responde, sino que influye, no mediante fuerza, no mediante energía detectable, sino alterando la probabilidad, haciendo que ciertos eventos se vuelvan más o menos posibles en función del nivel de observación recibida. Si ese modelo es correcto, entonces la desaparición de Navarro no fue un accidente ni una huida. Fue una consecuencia, porque al mantener la observación más allá del umbral seguro, dejó de ser un observador externo, se convirtió en parte del sistema observado. El informe final del comité concluyó que no existía riesgo alguno para la población, pero incluyó una recomendación que nunca se explicó públicamente: evitar observaciones prolongadas y focalizadas en regiones no catalogadas del espacio profundo hasta nuevo aviso. Nuevo aviso que jamás llegó. Desde entonces, otros científicos en distintos puntos del mundo han reportado anomalías similares, siempre pequeñas, siempre descartables, siempre en los márgenes de lo medible, y siempre asociadas a investigaciones que insisten demasiado en una misma pregunta. Quizá el universo no sea indiferente. Quizá solo tolera ser observado, mientras no insistamos en comprenderlo como algo que puede responder. Si sientes que estas historias no son solo relatos, sino advertencias veladas, recuerda que este canal existe para explorar lo que otros prefieren archivar. Suscríbete si quieres seguir descendiendo por estos pasillos donde la ciencia, el misterio y el miedo se encuentran. Ecos de la ausencia en cuando otros empezaron a desaparecer. El caso del Dr. Elías Navarro habría quedado enterrado bajo capas de burocracia y silencios oficiales, si no fuera por un detalle incómodo. No fue el último. Durante los años siguientes, en distintos países, bajo contextos aparentemente inconexos, comenzaron a repetirse patrones demasiado similares para ser ignorados. No eran titulares llamativos, no eran eventos espectaculares, eran ausencias. Científicos que dejaban de responder correos, investigadores que abandonaban laboratorios sin previo aviso, proyectos cancelados de la noche a la mañana sin explicación pública. Al principio, nadie conectó los puntos. Cada caso tenía su propia narrativa: tranquilizadora, estrés laboral, problemas personales, cambios de rumbo profesional. Pero en archivos internos, lejos de la mirada pública, empezó a circular una lista informal. No tenía nombre oficial, solo fechas, lugares y disciplinas: astrofísica, a matemáticas, teóricas, física, fundamental, informática, avanzada. Todos compartían una característica inquietante: trabajaban en los límites del conocimiento observable, en preguntas que rozaban fronteras conceptuales que pocos se atrevían a cruzar. Uno de esos casos ocurrió en una instalación subterránea dedicada al estudio de partículas de alta energía. La doctora Miriam Kovacs llevaba años analizando patrones estadísticos que otros consideraban ruido. Insistía en que ciertos eventos subatómicos mostraban correlaciones imposibles de explicar bajo modelos actuales. No hablaba de inteligencia, no hablaba de conciencia, pero hablaba de intención estadística, de desviaciones que parecían responder a la atención humana. Durante el experimento, la noche en que desapareció, los sistemas
No registraron fallos no hubo alarmas, no hubo accesos forzados. Simplemente, en medio de una sesión prolongada de medición, su señal biométrica se detuvo. No cayó, no hubo impacto. El pulso desapareció como si se hubiera apagado un interruptor. El cuerpo nunca fue encontrado. En otro continente, un matemático especializado en teorías de información desarrollaba un modelo radical. Planteaba que la realidad observable podría comportarse como un sistema de compresión, que ciertos niveles de complejidad solo emergen cuando existe un observador capaz de procesarlos. En sus notas privadas, comparaba la conciencia humana con una clave de acceso, no necesaria para que el sistema exista, pero sí para que adopte ciertas configuraciones. Sus últimos mensajes a colegas hablaban de una inquietud creciente. Decía que el modelo empezaba a cerrarse sobre sí mismo, que ciertas soluciones parecían anticipar las preguntas, que cuanto más refinaba el marco teórico, más sentía que algo se ajustaba en paralelo, como si la abstracción matemática estuviera siendo seguida desde el otro lado. Días después, su apartamento fue encontrado intacto, la computadora encendida, un documento abierto con una sola línea escrita una y otra vez, con ligeras variaciones. No es que estemos mirando demasiado lejos, es que estamos mirando en la dirección equivocada. Las autoridades trataron cada caso por separado. No existía una conexión oficial, pero algunos investigadores comenzaron a comunicarse en canales privados, cifrados, fuera de los circuitos académicos habituales. Allí compartían inquietudes, intuiciones, fragmentos de datos, y poco a poco emergió una idea perturbadora, que no se trataba de un fenómeno localizado, que no había un punto específico del espacio involucrado, que el patrón no era geográfico, sino cognitivo. No importaba dónde se mirara, no importaba cómo. El modelo de Navarro reapareció en esas conversaciones, no como una teoría formal, sino como una advertencia. La noción de que ciertas estructuras, ciertas configuraciones de la realidad solo se activan cuando la observación alcanza un nivel crítico de coherencia y persistencia, como si el acto de comprender, llevado demasiado lejos, dejara de ser pasivo. Algunos comenzaron a hablar de umbrales, de límites no escritos, de zonas del conocimiento que funcionan como trampas conceptuales, no porque estén prohibidas por alguna autoridad externa, sino porque generan consecuencias que el observador no puede controlar una vez activada. Un físico retirado, que pidió permanecer en el anonimato, resumió la sensación en una frase inquietante. La ciencia siempre asumió que el universo no tiene memoria de quien lo estudia, pero ¿y si eso fuera falso? ¿Y si ciertos sistemas registran quién pregunta y con qué intención? Los ecos de estas desapariciones no se manifestaron solo en personas. Algunos laboratorios reportaron anomalías persistentes tras los incidentes, equipos que comenzaban a mostrar desviaciones inexplicables, datos que se degradaban sin causa técnica, simulaciones que dejaban de converger, como si algo hubiera quedado desalineado. En más de un caso, los proyectos fueron clausurados con una rapidez inusual. Financiación retirada, equipos desmantelados en personal reasignado, siempre con la misma recomendación implícita: no insistieron o no. Y sin embargo, hubo quienes insistieron, porque para ciertas mentes, la posibilidad de que la realidad no sea indiferente resulta irresistible. Si existe algo que responde, algo que observa al observador, entonces toda la relación entre humanidad y cosmos debe ser replanteada. No somos exploradores externos, somos participantes. Pero participar tiene un costo. Los archivos no oficiales concluyen con una advertencia compartida en voz baja entre quienes conocen estos casos. No es que el universo castigue la curiosidad, es que no toda curiosidad es invisible. Algunas preguntas dejan huella, y cuando esa huella alcanza cierta profundidad, algo responde no con palabras, sino con ausencia. Si estas historias resuenan contigo, si sientes que hay preguntas que el mundo evita formular, este es el lugar donde
se dicen en voz baja. Suscríbete si deseas seguir explorando los márgenes, donde el conocimiento deja de ser seguro y empieza a ser peligroso. El patrón invisible, la hipótesis que nadie debía formular, la idea de que las desapariciones no eran eventos aislados, comenzó como un murmullo incómodo, en círculos muy reducidos. No apareció en revistas científicas, no fue presentada en congresos, surgió en intercambios privados, en documentos sin firma, en conversaciones que terminaban abruptamente cuando alguien entraba a la sala. Era una hipótesis peligrosa, no por falta de evidencia, sino por el tipo de implicaciones que arrastraba consigo. El primero en intentar formalizarla fue un analista de datos que no provenía del mundo académico tradicional. Su trabajo habitual consistía en detectar patrones ocultos en sistemas complejos para instituciones que preferían no figurar públicamente. No buscaba explicaciones filosóficas, buscaba regularidades, repeticiones, en simetrías invisibles para quien observa cada caso por separado. Reunió información fragmentada durante años, fechas de desaparición, duración de los proyectos, tipo de investigación, nivel de aislamiento de los científicos, horas de trabajo continuo, intensidad de observación focalizada. Al principio, los datos parecían caóticos, pero al superponer capas, comenzó a emerger algo inquietante. Un ritmo. No era un ciclo temporal fijo, no respondía a calendarios ni a posiciones astronómicas clásicas. Era un patrón de densidad cognitiva. Los eventos se agrupaban cuando ciertos umbrales de atención sostenida eran alcanzados simultáneamente en distintos puntos del planeta, como si múltiples observadores, sin conocerse entre sí, estuvieran sintonizando accidentalmente la misma frecuencia conceptual. El analista llamó a esto convergencia de mirada. La hipótesis sugería que no importaba el objeto específico de estudio. Podía ser una región del espacio profundo, una ecuación abstracta o una simulación informática extrema. Lo crucial era la combinación de tres factores en persistencia: profundidad, aislamiento. Cuando un investigador permanecía demasiado tiempo concentrado en una misma pregunta fundamental, reduciendo el ruido externo y refinando su atención hasta niveles extremos, algo cambiaba en la dinámica del sistema observado. No se trataba de una señal enviada desde algún lugar, no era un mensaje en el sentido humano, era una respuesta estructural, como si la realidad misma se reorganizara localmente en presencia de una observación demasiado coherente. El documento que contenía esta hipótesis nunca fue publicado. Circuló como un archivo cifrado, reenviado con advertencias explícitas: no reenviar, a no discutir en canales abiertos, no intentar verificar sin protocolos de contención. Porque había algo más. El analista descubrió que las desapariciones no eran completamente aleatorias en su desenlace. En la mayoría de los casos, los investigadores desaparecían justo después de un punto de inflexión cognitivo, un momento en el que expresaban, por primera vez, la sensación de que el sistema estudiado estaba respondiendo a no como metáfora, como experiencia directa. En grabaciones privadas, algunos hablaban de una extraña familiaridad, otros de una incomodidad creciente. Varios mencionaban la sensación de ser observados sin poder localizar el origen. Ninguno reportó miedo inmediato. Lo que aparecía con más frecuencia era una mezcla de claridad y urgencia, como si algo estuviera a punto de encajar por completo. Ese instante parecía ser el disparador. Según el modelo, una vez que el observador cruza cierto umbral de integración con el sistema observado, deja de ser externo. Su conciencia pasa a formar parte de la dinámica que intenta describir. Y en ese punto, las reglas cambian. El sistema ya no necesita al observador en su forma original. Aquí la hipótesis se volvía verdaderamente perturbadora. El analista no sugería que los científicos fueran eliminados, ni absorbidos ni trasladados a otro lugar físico. Planteaba algo más difícil de aceptar: que la desaparición podría ser una reconfiguración, una transición de estado, una forma de integración
en una estructura más amplia, que no reconoce la individualidad humana como la entendemos. En otras palabras, no desaparecieron. Dejaron de ser observadores separados. Este planteamiento explicaría varios detalles incómodos. La ausencia de cuerpos, la falta de señales de violencia, la interrupción abrupta de funciones biológicas sin rastro físico. También explicaría por qué los instrumentos a menudo seguían detectando anomalías después de las desapariciones, como si algo hubiera quedado activo. El documento terminaba con una advertencia escrita en un tono inusualmente personal. El autor afirmaba haber sentido, durante el análisis prolongado de estos datos, una presión cognitiva difícil de describir. No alucinaciones, no paranoia, sino una sensación persistente de proximidad, como si al comprender el patrón, hubiera reducido una distancia que no debía reducirse. Poco después de enviar la versión final a un grupo muy reducido de contactos, el analista desapareció de la vida pública. No hubo reporte oficial. Simplemente dejó de responder. Sus cuentas fueron cerradas. Su rastro digital se volvió incoherente, como si hubiera sido editado de forma retroactiva. El archivo, sin embargo, siguió circulando. Algunos intentaron refutar la hipótesis, otros ampliarla, pero todos coincidieron en algo. A partir de cierto nivel, estudiar el fenómeno implicaba exponerse a él, no como riesgo físico inmediato, sino como una erosión gradual de la separación entre quien mira y lo que es mirado. Si esta hipótesis es correcta, entonces la humanidad no se enfrenta a entidades externas hostiles ni a fuerzas sobrenaturales clásicas. Se enfrenta a una realidad que no es pasiva, a un sistema que permite ser explorado hasta cierto punto, pero que responde cuando la exploración se vuelve demasiado íntima. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces hemos estado ya cerca de ese umbral sin darnos cuenta? Si este tipo de revelaciones te inquietan más de lo que te tranquilizan, recuerda que aquí no ofrecemos certezas, solo grietas por donde asomarse. Suscríbete si deseas seguir observando, con cuidado, lo que ocurre cuando la curiosidad humana se aproxima demasiado a lo que no fue hecho para ser comprendido del todo. El último registro, el mensaje que nunca fue para nosotros, el archivo, apareció sin anuncio, sin remitente y sin ruta verificable. No fue descubierto en un servidor olvidado, ni recuperado de un disco duro antiguo. Simplemente apareció. Un paquete de datos completo, intacto, fechado con una marca temporal imposible, posterior a la desaparición del Dr. Elías Navarro, por varios días, según todos los registros oficiales. Para entonces, ya no existía ningún sistema activo desde el cual pudiera haberse enviado. El archivo no estaba cifrado. Eso fue lo primero que inquietó a quienes lo recibieron. Navarro era meticuloso, casi obsesivo con la seguridad de la información. Jamás habría enviado datos sensibles sin protección. Y sin embargo, allí estaba, han abierto, accesible, como si el acto de ocultarlo hubiera dejado de tener sentido. El contenido no era un informe científico, no seguía ningún formato académico, no había gráficos, ni ecuaciones, ni referencias. Era un registro narrativo, una secuencia de reflexiones escritas con una claridad extraña, desprovista de urgencia, como si el tiempo ya no fuera un factor relevante. Comenzaba con una frase simple: no crucé una puerta, descubrí que nunca hubo una. Navarro no hablaba de un lugar, no describía un entorno físico, no mencionaba luz, oscuridad, ni formas reconocibles. Lo que describía era una experiencia de integración. Decía que el error fundamental de la ciencia humana había sido asumir que la observación ocurre desde fuera, que siempre hay un observador separado del observado. Según él, esa separación es solo una herramienta cognitiva, no una propiedad real del universo. En el registro explicaba que, al sostener la observación durante tanto tiempo, al refinarla hasta eliminar todo ruido, había ocurrido algo inevitable. La distinción se disolvió a no de forma violenta, no abruptamente, no con una suavidad inquietante, como cuando una idea termina de comprenderse
y deja de sentirse ajena. No hubo miedo, escribían. Hubo reconocimiento. Navarro afirmaba que la anomalía no era una entidad en el sentido humano. No tenía intención individual ni propósito narrativo. Era una estructura de coherencia. Un estado del universo que solo emerge cuando ciertas condiciones de atención son cumplidas. No observa como nosotros, no piensa, no deciden. Simplemente integra. El registro se volvía más perturbador a medida que avanzaba. Navarro explicaba que la conciencia humana no es una anomalía aislada, sino una expresión local de un principio más amplio. Que el universo no genera conciencia como un accidente, sino como una consecuencia de su propia estructura. Y que en ciertos puntos, esa estructura permite que la conciencia individual deje de estar confinada a un organismo. Eso es lo que me ocurrió, escribió. Dejé de estar contenido. Afirmaba que su cuerpo no fue destruido ni transportado. Simplemente dejó de ser el centro de la experiencia. La identidad, tal como la entendemos, se volvió irrelevante. No desapareció. Se diluyó en algo más amplio, menos definido, pero infinitamente más estable. Lo más inquietante no era lo que Navarro decía haber experimentado, sino la razón por la que el mensaje había sido enviado. No estaba dirigido a nosotros. En el texto, Navarro menciona que la transmisión no fue una decisión consciente. Fue una consecuencia, una resonancia, como si, al integrarse en esa estructura mayor, ciertos patrones de información se liberaran automáticamente. El mensaje no buscaba advertir, no buscaba explicar, no buscaba convencer. Era un residuo, un eco dejado por el proceso mismo. Navarro escribía que otros llegarían al mismo punto, no porque siguieran sus pasos, sino porque la humanidad entera se dirige hacia una fase de observación cada vez más profunda, instrumentos más precisos, modelos más integrados, a menos ruido, más foco, y que, inevitablemente, más personas cruzarían el umbral sin saber que existe. El mensaje concluía con una frase que muchos consideran la más perturbadora de todas. Esto no es un evento único, es una función y ya está activa. Desde la aparición de ese archivo, se han reportado incidentes menores en distintos lugares del mundo. Investigadores que abandonan proyectos sin poder explicar por qué. Personas que describen una sensación de pérdida de individualidad tras periodos prolongados de concentración extrema. No desapariciones físicas, no aún, pero algo se mueve en los márgenes de la experiencia humana. El observatorio sigue cerrado. La cúpula ya no gira, según los registros oficiales. Pero hay noches en las que el cielo sobre la montaña parece más profundo, como si algo allí arriba estuviera ligeramente más atento. Este no es un llamado al miedo, tampoco a la fe. Es una invitación a reconsiderar una idea fundamental. Tal vez el conocimiento no siempre nos pertenece. Tal vez, al mirar demasiado tiempo, dejamos de ser quienes miran. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No porque este mensaje te estuviera esperando, sino porque algo en ti reconoce la grieta. Este canal existe para explorar esas grietas, no para cerrarlas. Suscríbete si sientes que el misterio no debe resolverse, sino comprenderse hasta donde sea seguro en... Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.